El peronismo es probablemente el movimiento político más influyente de la historia argentina. Nacido en la década de 1940 bajo el liderazgo de Juan Domingo Perón, el peronismo aglutinó a las masas obreras y redefinió la relación entre Estado, sociedad y economía. El surgimiento del peronismo en Argentina no puede entenderse sin analizar el contexto político, económico y social de los años 30. Durante la llamada década infame, de 1930 a 1943, el país vivió una sucesión de gobiernos conservadores, fraudes electorales y desigualdades crecientes. En este contexto, el Pacto Roca-Runciman, 1933, consolidó la subordinación de la economía argentina a los intereses británicos, asegurando la exportación de carne a cambio de concesiones en el sistema ferroviario y comercial, lo que evidenció la vulnerabilidad estructural de un país dependiente de la exportación de materias primas. Y es que el estallido de la crisis económica mundial de 1929 y la inestabilidad europea trajo una década difícil para un país que dependía fuertemente de la exportación de materias primas. En 1943, un golpe militar tomó el control de la Casa Rosada y derrocó al gobierno de Ramón Castillo, alegando corrupción y descontento popular. Entre los protagonistas de este movimiento se encontraba un oficial llamado Juan Domingo Perón. Juan Domingo Perón logró construir su carrera política en este contexto, capturando primero la Secretaría de Trabajo y Previsión y más tarde el favor popular. El surgimiento del peronismo no solo se explica por el carisma del coronel, sino también por la necesidad de gran parte de la sociedad argentina de encontrar un líder que prometiera reivindicar los derechos de la clase trabajadora y reforzar la soberanía económica. Perón promovió políticas públicas que buscaban mejorar las condiciones de los trabajadores, impulsando aumentos salariales, regulaciones laborales y mayor participación sindical. Sus discursos enfatizaban la relevancia de la clase obrera y generaban una lealtad creciente entre los trabajadores industriales, muchos de ellos procedentes de provincias del interior, que buscaban oportunidades laborales en Buenos Aires. Así fue perfilándose el núcleo del futuro movimiento peronista. El momento clave para el nacimiento oficial del peronismo ocurrió el 17 de octubre de 1945. Perón, que contaba ya con un fuerte apoyo popular, había sido obligado a renunciar y posteriormente había sido detenido por sectores del gobierno militar que temían su creciente poder. Ante ello, miles de trabajadores salieron a la calle y se congregaron en la Plaza de Mayo para exigir su liberación. Aquella jornada marcó el inicio de una relación directa, casi personal, entre el líder y sus seguidores. El triunfo electoral de febrero de 1946 solo confirmó la fortaleza de ese vínculo. La liberación de Perón y su victoria en las urnas marcaron el inicio de un primer mandato presidencial que se presentaba cargado de promesas: justicia social, independencia económica y soberanía política. El resultado fue un amplio respaldo de la sociedad, sobre todo de las clases populares, que veían en Perón a un salvador y una alternativa frente a las élites conservadoras. Los obreros se vieron recompensados: aumentos salariales, convenios colectivos, jubilaciones más amplias. Pero el liderazgo de Perón también planteó una incómoda pregunta acerca de la vigencia de la división de poderes y los contrapesos democráticos. Cuando el poder se concentra de manera excesiva en un solo actor, los mecanismos de control suelen debilitarse. La Argentina de la década de 1940 no estaba aislada de las ideas que circulaban globalmente. Perón, como militar, había sido agregado en la Embajada Argentina en Italia durante los años previos a la Segunda Guerra Mundial, cuando Benito Mussolini ejercía un régimen fascista. La experiencia europea se reflejó en la organización corporativa de la sociedad que Perón buscó trasladar a la realidad argentina. También en una visión estatista: nacionalizaciones, control de precios, subsidios, aranceles y una retórica que exaltaba la independencia de los grandes poderes internacionales. Si bien existen argumentos que sugieren que el peronismo compartía elementos con los regímenes fascistas,
Como cierto nacionalismo o el culto a la figura de un líder carismático, también hay notables diferencias. El peronismo se arraigó profundamente en la participación sindical y se presentó como una vía alternativa entre el capitalismo liberal y el comunismo, proponiendo un justicialismo basado en la ampliación de derechos sociales. El legado de Mussolini influyó sin duda en algunas prácticas propagandísticas y simbólicas, pero el peronismo fue adaptando esas estrategias a la realidad argentina, con un fuerte acento en la protección social de los trabajadores. María Eva Duarte de Perón, más conocida como Evita, fue una figura central en la legitimación y la mística del peronismo. Juan Domingo y Evita se conocieron en enero de 1944 en un evento benéfico organizado en el Estadio Luna Park de Buenos Aires tras el terremoto de San Juan que había devastado la provincia. En ese momento, Perón era secretario de Trabajo y Previsión Social y ya tenía una fuerte influencia política, mientras que Eva Duarte era una actriz de radio y cine en ascenso. La historia cuenta que Evita se acercó a Perón para agradecerle su apoyo al evento y expresar su admiración. La conexión fue inmediata y rápidamente comenzaron una relación sentimental. Se casaron el 22 de octubre de 1945. Evita provenía de un origen humilde y supo representar la esperanza y el ascenso social para millones de argentinos. Desde la Fundación Eva Perón, impulsó proyectos de ayuda directa a los más necesitados, la construcción de hospitales, hogares y escuelas, y se involucró activamente en la ampliación de derechos de la mujer, incluyendo el sufragio femenino, que se aprobó en 1947. Se la consideró la protectora de los desposeídos, la voz que llevaba los reclamos de los pobres ante el despacho presidencial. Sin embargo, la canalización de la asistencia social a través de organismos burocráticos impulsó una dinámica asistencialista y dependiente del subsidio. Y es que la llamada justicia social se convirtió en uno de los pilares ideológicos del peronismo. Consistía en un conjunto de políticas destinadas a mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Aumentos salariales, aguinaldo, vacaciones pagas, reconocimiento legal de los sindicatos, protección laboral y seguridad social. La fuerte intervención estatal en la economía y la nacionalización de sectores estratégicos, como los ferrocarriles o los servicios públicos, buscaban consolidar la independencia económica del país y apoyar el desarrollo de una industria nacional. La industrialización sustitutiva y el proteccionismo buscaban sentar las bases de una economía menos dependiente de las potencias extranjeras, pero a menudo se descuidaron las consecuencias de aplicar estas políticas sin un rigor técnico que contemplara la competitividad a largo plazo. Al proteger sectores no siempre productivos y al recurrir a la emisión monetaria para financiar el gasto público, se fomentaron desequilibrios que se revelarían más tarde en forma de inflación crónica y ciclos de endeudamiento. La presencia de Evita transformó el peronismo en un fenómeno de masas con una honda carga emocional. Su muerte prematura, en 1952, a los 33 años, la convirtió en un mito popular y consolidó aún más el vínculo afectivo entre el liderazgo de Perón y los sectores menos privilegiados. En su segundo mandato, de 1952 a 1955, tras la muerte de Eva, el gobierno de Juan Domingo Perón enfrentó mayores dificultades económicas, con inflación y reducción de reservas. Además, la oposición política y la Iglesia Católica comenzaron a cuestionar su poder. El gobierno peronista también enfrentó resistencias de sectores liberales, grandes terratenientes y partes del ejército que rechazaban las políticas redistributivas y el estilo personalista de Perón. Durante los gobiernos de Perón, la polarización escaló a niveles extremos. Las reformas constitucionales y la instauración de un modelo de partido hegemónico provocaron que la oposición se viera aislada, alimentando el descontento de sectores influyentes de la sociedad. El control de la prensa y la persecución de voces disidentes, en mayor o menor medida, evidenciaron la prioridad que el gobierno daba a su proyecto por encima de la tolerancia al pluralismo. Si bien en 1949 se institucionalizaron nuevos derechos sociales,
Aquel proceso también flexibilizó los límites para la reelección, y la autonomía del Poder Judicial quedó en entredicho. Cuando el péndulo se inclinó en contra del peronismo, el resultado fue un golpe de Estado en 1955, un golpe de Estado autodenominado Revolución Libertadora, que derrocó a Perón, quien se exilió en países como Paraguay, Panamá, Venezuela, República Dominicana y finalmente España. Tras el golpe de 1955, el peronismo fue prohibido como fuerza política. Esta proscripción duró casi 18 años, durante los cuales el movimiento debió operar clandestinamente. Sin embargo, la base popular y sindical se mantuvo fiel. A lo largo de esos años, diferentes gobiernos militares y civiles intentaron frenar la influencia de Perón y su ideología, pero la lealtad de las masas no se extinguió. Simultáneamente, el propio Perón, exiliado en España, mantenía contacto con los dirigentes sindicales en Argentina. La falta de estabilidad política en el país y la presión popular para que se restituyeran los derechos políticos de los peronistas llevaron a la apertura y al regreso de Perón en 1973. En 1973, luego de que se levantara la proscripción, el peronismo volvió a ganar las elecciones. Héctor Cámpora asumió brevemente la presidencia con el lema «Cámpora al gobierno, Perón al poder». Sin embargo, renunció para permitir el regreso electoral de Juan Domingo Perón, quien ganó con amplia mayoría. Este tercer periodo de gobierno, 1973 a 1974, se vio ensombrecido por graves conflictos internos en el propio movimiento, divisiones ideológicas entre la izquierda peronista y la derecha sindical, y la violencia política que se intensificaba. Perón falleció en julio de 1974, dejando el poder en manos de su esposa María Estela Martínez, más conocida como Isabelita Perón. Las tensiones internas y la crisis económica culminaron con otro golpe de Estado en marzo de 1976, el cual instaló la dictadura militar más cruenta de la historia argentina, conocida como el Proceso de Reorganización Nacional, de 1976 a 1983. Con la Restauración Democrática de 1983, encabezada por el gobierno de Raúl Alfonsín, de Unión Cívica Radical, el peronismo se reorganizó. Bajo el nombre de Partido Justicialista, ganó las elecciones presidenciales en 1989 con Carlos Menem, quien gobernó hasta 1999. Durante esos años, el peronismo cambió radicalmente su enfoque económico, adoptando políticas de privatización y apertura al mercado internacional, en contraste con el modelo estatista y proteccionista de los años 40 y 50. A principios del siglo XXI, con la llegada de Néstor Kirchner a la presidencia en 2003, el peronismo experimentó un nuevo giro político, retomando en parte el intervencionismo estatal, impulsando la ampliación de derechos humanos y reconstruyendo una alianza con los sectores sindicales. Cristina Fernández de Kirchner, su sucesora, continuó con este proyecto hasta 2015 y luego retomó funciones como vicepresidenta en 2019, acompañando a Alberto Fernández, también peronista. Hoy en día, el peronismo se presenta como un movimiento amplio y diverso, con diferentes corrientes internas, a veces enfrentadas entre sí. A pesar de estas divisiones, la identidad peronista conserva su base en la clase trabajadora y en los discursos de justicia social.